¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Familia, amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Como ustedes ven, hoy vamos a tener nuestra clase número 16 de la serie Carta a los Romanos. Yo espero que cada clase Dios nos esté llevando, veamos esto como un total, una parte de un todo donde Dios nos quiere hablar, y aparte si nosotros lo metemos dentro del contexto de la Biblia, Romanos es una partecita dentro del todo, pero ojalá Dios nos esté construyendo de su infinito amor, de su infinita gracia. Yo también quiero darles la más cordial de las bienvenidas y enviarles un abrazo afectuoso, virtual, donde quiera que estén. Que el Dios de gracia, el Dios de compasión, sea el que esté llenando sus vidas, llenando sus corazones, porque es el único que puede satisfacer y llenar esa parte de nuestra alma. Yo quiero rogarte, donde quiera que estés, que me acompañes a dejar en manos de Dios este servicio y que nosotros podamos orar, inclinar nuestros rostros y dejar en manos de Él también esto. Vamos a orar, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre Santo del cielo, bendito Rey de Reyes, gracias por todo el amor que nos tienes, gracias por un día más, gracias por la recuperación de nuestras hermanas y hermanos que se están recuperando, están regresando a la normalidad en sus vidas. Que tú seas lo más grandioso, lo más maravilloso, Padre, que tienen y que tenemos. Te ruego por todas mis hermanas Noemí, Abigail, mis hermanos mayores, mis hermanos solteros, casados, jóvenes, universitarios, prejóvenes, niños, cada alma que tú has llamado, cuida, Padre. Te damos gracias también por la vida de nuestras familias, de nuestros amigos. Ojalá, Dios, que esta clase pueda llegar a sus vidas, pueda tocar sus corazones y pueda despertar una necesidad de tener una relación contigo, Padre. Tú derribas sus dudas, tú derribas sus resistencias, tú derribas sus murallas, tú derribas cualquier cosa, Padre, que puedan conocer la gracia y el amor infinito que viene de ti, Padre. Quédate en la conectividad, quédate con todos mis hermanos que han transmitido, están transmitiendo y van a transmitir en esta mañana para tu gloria y tu honra, Padre. Bendito Padre, protege tu pueblo, protege tu México, protege, Padre, el mundo con tus alas de toda esta necesidad, de esta situación de pandemia, pero también de toda esa violencia, de toda esa rabia, de todo ese enojo, de toda esa frustración contenida que está saliendo. Tú sé, Dios, quien suple todo eso por gozo, por alegría, por esperanza. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, como vimos, tenemos nuestra clase 16. Pero antes de comenzar, de verdad que es todo una alegría, es todo un gozo poder hablar de la palabra de Dios. En el capítulo 5 que cerramos el miércoles pasado, vimos cómo el Dios, el Rey de Reyes, el Creador de todo, dice la Biblia que ama a los débiles, que ama a los pecadores y que ama a los que éramos sus enemigos, y que nos ha traído donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Cuando pecábamos más, su gracia no se extingue, sigue, continúa. Pero nosotros tenemos que entender lo que Pablo estaba diciendo. Por eso tenemos que ver el contexto total. Y ahora en el capítulo número 6, vamos a ver cómo es que esa justificación, cómo ese perdón, cómo esa gracia opera. Y para eso yo quiero empezar con una ilustración. Dice aquí, ayudando a otros, me ayudo yo. Y esta es la historia solamente para introducir, y espero que podamos captar tu corazón, tu idea, de José y Pablo. Pablo era un joven que decía muchas groserías y que no podía dejar de decir groserías. Y entonces José, un gran amigo de Pablo, le dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? Y entonces generan un plan donde Pablo mismo dice, ¿sabes qué? Por cada grosería que yo diga en la semana, voy a dar 10 pesos de ofrenda adicional. Y la primera vez que vino la primera semana, a Pablo le costó sus groserías, sus propias groserías, un poco más de 200 pesos. En la segunda semana y siguiente semana, tercera semana, no cambió mucho. Pablo no ganaba mucho, así que no le estaba haciendo
una promesa que pudiera cumplir, porque le estaba costando mucho dinero y no estaba pudiendo romper ese mal hábito o ese pecado de las groserías. Y en la cuarta semana, entonces José le dice, oye, vamos a cambiar el plan que tú implementaste. ¿Pero cómo? Decían, tú no te preocupes, el plan te va a gustar más y te va a costar menos. Solamente está orando por este plan. Y entonces en la siguiente semana, cuando se presentaron, José, antes de que comenzara el servicio, le expidió a Pablo un cheque en blanco a favor de la iglesia. Y lo dejó en blanco y él le dijo, lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, pon el costo en el cheque que yo voy a pagar por ti. La primera semana le costó a José las groserías de Pablo más o menos como unos 150 pesos. En la segunda semana, después de renovado este plan, nuevamente José le extiende un cheque a Pablo en blanco y esta vez más o menos como unos 60, 70 pesos le costó a José las groserías de Pablo. Pero lo especial de esta historia es que no hubo una tercera semana. Pablo quedó tan impactado de la gracia de José de pagar por él que su corazón se rompía solo de pensar en decir una grosería que le costara dinero a José. Y mis hermanos, así es como Pablo pudo romper el pecado de las groserías. Y esto es lo que Dios espera que hoy aprendamos de la gracia. Por nosotros mismos no podemos, pero por la cruz de Cristo, quien ya pagó por nosotros y nos ha expedido un cheque en blanco, es como podemos romper nuestros pecados. Y hoy vamos a entender que la gracia no es una licencia para pecar, sino la gracia es una oportunidad de arrepentirnos. Vamos entonces a leer el día de hoy el capítulo 6, los versículos del 1 al 14 de la carta de Pablo a los romanos. Y vamos a leer, dice la Biblia, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, hemos estado unidos con Él en su muerte. Sin duda, también estaremos unidos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia.
Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, Pablo ahora pasa a hablar de que nosotros hemos muerto al pecado. Dice que pues seguiremos pecando para que se muestre más la gracia, y en el versículo 2 es un contundente no. Hemos muerto al pecado. Pero antes de entrar más a los puntos al fondo, hay dos corrientes que en el mundo evangélico, en el mundo religioso existen, y que es importante que nosotros sepamos. La primera es el legalismo de aquellos hombres que piensan que no basta solo la gracia, que tenemos que hacer cosas, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que esforzarnos. Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero nada de eso, lo hemos ya expresado ampliamente, va a traernos más salvación. Y los legalistas, que a veces nuestro corazón tiende a hacer algo así, tenemos que entender que es la gracia como opera. Pero hay una corriente todavía más peligrosa y se le llama a los antinomianismo. Esta corriente en realidad quiere decir antiley. En esencia y de forma muy sucinta quiere decir que a nosotros podemos tener una relación con Dios aun cuando vivimos en pecado, y que tenemos una plenitud sin obediencia. Ese es el antinomianismo. De forma sucinta, es a riesgo de ser muy simplificados, es como: ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que viva en pecado. Desafortunadamente, es una corriente que ha estado presente por siglos en la iglesia. La gente quiere vivir una vida de pecado, de satisfacción total con el mundo, incluso ni siquiera se nota que son unos discípulos, pero estoy en plenitud con Dios. Ese en realidad es el antinomianismo. Mucho cuidado. Fíjate, dice Primera de Juan 3, 4, 8. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como el que es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Pedro, el otro gran apóstol, en 2 de Pedro 2, dice de forma más sencilla. Dice, también advirtieron sobre los falsos maestros que promueven formas antinomianistas. ¿Sabes? Nosotros tenemos que cuidar mucho, dice Pedro: muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. ¿Recuerdas en esta carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 20, 21, que a veces nuestro testimonio puede ser un obstáculo para los demás? Ese es el riesgo del antinomianismo. En la iglesia de hoy, en la iglesia de hace algunos años y en la iglesia del primer siglo, se ha tenido que luchar contra esto. ¿Por qué? Porque la gente, insisto, quiere vivir pretendiendo tener una relación con Dios, pero sin Dios. Pero Pablo dice claramente en el versículo 3 que en realidad nosotros ya hemos muerto por el bautismo, hemos muerto al pecado. Y sabes, la palabra bautismo tiene más de 20 significados. Aquí solamente vamos a tomar 2, por si tú tienes algunos otros. Desde el teñir un trozo de tela, quiere decir bautismo. Hay 20 formas de interpretarlo, pero para nosotros la primera es así literal: sumergido. Y de forma figurada,
identificarse con alguien. La Biblia nos está diciendo en el versículo 3 que así que nosotros fuimos bautizados con Cristo, nos identificamos con Cristo. Para que todo aquel hombre, que toda aquella mujer que ha llegado a las aguas del bautismo, la gracia, la justificación jamás va a significar una carta abierta para pecar. Más bien, quiere decir una identificación con Cristo. En el versículo 4 dice, fuimos sepultados con Él en su muerte. Y la palabra muerte no quiere decir extinción, sino la palabra muerte quiere decir separación. Pero también dice, fuimos sepultados con Él en su muerte. Nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Es decir, nosotros cuando entramos al agua de bautismo totalmente sumergidos, como Jesús fue bautizado en el río Jordán, nosotros morimos simbólicamente al entrar a las aguas del bautismo. Nuestra sepultura es en esos breves segundos donde por conciencia, por la obra del Espíritu, somos limpiados de nuestra vida pasada. Y al salir de esas aguas del bautismo, somos resucitados a una vida nueva. No es solamente un acto de mojarnos. No es solamente un acto fue una actividad más en mi vida. Fue un evento más de lo que yo tenía que hacer. Sino es en preciso momento representa una vida totalmente nueva. Yo quiero, por favor, que reflexionamos en esto. Al ser justificados, al ser sepultados, al ser muertos ahí, al resucitar, es para que esa gracia con la que hemos sido limpiados y hemos sido recibidos nos lleve a una mayor santidad. Si no estamos siendo cada vez más santificados, y recordemos, santificación es vivir separados de lo que el mundo vive. No es que estamos fuera, estamos dentro, pero no practicando. Quizá, si no estamos siendo más santificados, quizá nunca fuimos justificados. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir en nuestro corazón, descubrir en nuestro estilo de vida, descubrir nuestra forma de ver. El versículo 5, hemos estado unidos con Él en su muerte, y decíamos, muerte no significa extinción, sino significa separación. Es decir, que en el infierno vamos a ser separados de Dios y enviados al infierno. Lo existe, sí existe eso. Yo de verdad, hermanos, no sabría cómo es en realidad eso. Nadie lo sabe, nadie lo ha visto. Pero lo que sí sabemos es que una santificación nos tiene que llevar el proceso que viene de la justificación. Lejos está Pablo de promover el que pequemos para que seamos más gracia. En realidad eso quiere decir que nunca lo hemos conocido. Lo que Pablo está diciendo al morir con Cristo es que hemos muerto al reino del pecado, que hemos muerto a la obediencia a nuestras necesidades carnales, y que cada vez obedecemos más al Espíritu. Nos dejamos guiar más por los dones del Espíritu. Dejamos que Dios nos hable cada vez más. Fíjate los versículos 7, 8 y 9, 10 y 11. Dice el versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. El versículo 8, si hemos muerto con Cristo. El versículo 11 dice, ustedes considérense muertos al pecado. El pecado ya no gobierna en nosotros. ¿Quién no peca? Dice la Biblia, todos pecamos. Pero hay mucha diferencia en vivir
en pecado, un estilo pecaminoso. Es decir, yo tal vez estoy pensando cómo vivir una vida de robar, una vida de abusar, una vida de vicios, una vida de pornografía, una vida de inmoralidad. Ese es un estilo de vida pecaminosa y en realidad entonces quiere decir que yo ni siquiera he sido converso, ni siquiera he sido justificado, porque la gracia y la santidad no se manifiestan en mí. Pero tal vez yo no decido que en unos 10 minutos, 15 minutos después de este servicio voy a enojarme con mi esposa, con mis hijas, que suele suceder porque es la carne en contra del espíritu. Para los hombres necesitamos tener mucho cuidado de nuestros ojos, de nuestros pensamientos, de lo que vemos en las películas, en la tele, en nuestras intenciones, de la amargura, de la tristeza, de la crítica, de la burla, todas esas cosas que están ahí constantemente, que es a lo que yo ya no puedo dejar que me gobierne. Dios, sin duda, lo que Pablo nos está diciendo es decir que debo pecar. Niega la verdad de la gracia. Decir que uno jamás va a pecar, niega la necesidad de la gracia. Decir que uno tiene que dejar de pecar es comprender la gracia. Es cada vez más dejar que Dios vaya actuando y obrando entre nosotros. No nos olvidemos de dónde venimos, de dónde pertenecemos. Hay un John Piper es un predicador evangélico que dice lo siguiente: cada vez que nuestros pensamientos nos llevan los primeros 5 segundos a pensamientos pecaminosos, nosotros debemos contraatacar con toda fuerza en los primeros 2 segundos, poniendo en nuestras mentes y en nuestros pensamientos no cuánto me duele a mí, sino cuánto le duele a Cristo que yo genere esos pensamientos. Y poner en nuestra mente entonces la cruz de Cristo. Poner en nuestros pensamientos cuando Él estaba ahí flagelado, cuando estaba Él ahí crucificado, tratando de respirar, tratando de inhalar, totalmente golpeado, que cada vez las espinas en su cabeza se iban incrustando más y más, los clavos iban desgarrando sus muñecas, sus piernas. Eso es lo que nosotros debemos estar pensando cuando nuestros pensamientos nos llevan a pensar cosas que no edifican a Dios. ¿Sabes? En la siguiente lámina hay una ilustración que muestra nuestra naturaleza. Es una ilustración real, pasó en una secundaria allá en los Estados Unidos. Y es una ilustración de varias jovencitas a la edad de la secundaria. Y tú sabrás, incluso un poquito antes, dependiendo de la madurez de cada niña, pero a esa edad es muy normal que empiecen a pintarse los labios. Eso no tiene nada de malo, pues es parte de la naturaleza de una jovencita, de querer verse atractiva, de querer adoptar pues ya prácticas de una joven, de un adulto, y que básicamente, insisto, en pintarse los labios no tiene nada, pero nada de malo. Pero, ¿qué era lo malo en esta secundaria? No sé si alcanzas a ver en la imagen estos besos, 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 besos por todas partes en el vidrio de el baño de la secundaria de las niñas. Y entonces el conserje, quien hacía la limpieza, pues le costaba muchísimo. Yo creo que ustedes mujeres, si saben que se besa un objeto con lápiz labial, cuesta mucho por sacarlo. Y entonces el conserje le dice a la directora: oiga, está pasando esta situación. Y bueno, la directora manda llamar a todas las jovencitas. Y pues ya sabrás, las muecas, los torcer los ojos, voltearlos, pues hasta molestas, ¿no? De decirles ya no hagan eso, y no pasó nada. Básicamente ni siquiera entró o rebotó, o si entró salió, no hicieron caso. Pero entonces el conserje y la directora planearon algo. Llevaron a todas las jovencitas al baño para que vieran cómo costaba lavarlo, pero también cómo lo hacía. Entonces el conserje agarró una vara
en una de las orillas amarró un cepillo y metió el cepillo al agua del inodoro y empezó a tallar los espejos con el inodoro. A partir de ese momento, nunca más una jovencita besó los espejos. ¿Cuál es la enseñanza? Para nosotros podemos estar besando el mundo, podemos estar acogiendo en nuestros corazones cosas que no construyen, que no edifican a Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo a lo largo de toda la Biblia, porque ese es nuestro Dios. El pecado es esa agua mugrosa con la que se limpian o se limpió esos espejos. Pero nosotros, mis hermanos, a veces nos comportamos como la siguiente lámina. Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863 hizo la proclamación de emancipación para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. A partir de ese momento, 3.5 millones de personas que eran esclavas dejaron de serlo y se convirtieron libres. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se habían acostumbrado tanto a vivir como esclavos que aun cuando ya eran libres, escuchaban las voces de sus anteriores amos y todavía se ponían a la orden. El pecado es ese amo que te ha hablado por mucho tiempo, que te ha dominado por tantas veces. Pero cuando tú entiendas que estás besando agua de inodoro, cuando tú entiendas que el pecado es acoger en tu corazón esa suciedad y que todavía lo acaricias, pero que cuando comprendamos que Cristo proclamó la emancipación del pecado hace más de 2000 años, para que ya no escuchemos la voz de nuestro amo, el pecado, sino, como dice los versículos final del 13, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Comprender que la gracia no me lleva a pecar más, sino a morir más a mí. Comprender que la gracia significa que ya no voy a querer pecar más. La bondad de Dios nos motiva al arrepentimiento. Para ti, amigo, que si estás obedeciendo la voz de tu amo, el pecado, es tiempo de que vengas. Escríbenos, mándanos un mensaje. Alguien va a acercarse a ti para que conozcas verdaderamente el sacrificio de Dios. Entiende que tú amo el pecado, aun cuando la emancipación se proclamó hace más de 2000 años, va a estar esa voz resonando en cada uno de nosotros. La gracia, lo quiero volver a decir, no es una licencia para pecar, sino es una oportunidad para la santificación, para el arrepentimiento, para glorificar a Dios, para glorificar al Rey de Reyes. Para ti, mi hermano, mi amado hermano, que hemos sido muertos a través de las aguas del bautismo, resucitados para salvación, lo que Dios nos está diciendo, ya no escuches esa voz, ya no escuches el pecado. La justificación, la gracia nos lleva a obedecer cada vez más y más la voz de Cristo, y esa vocecita, dejarla a un lado. Habrá una lucha hasta el último día que seamos llamados a cuenta, pero la gracia de Dios
está esperándonos. Pero lo que Él espera es que ya no presentemos nuestros cuerpos para pecar, sino para su justificación. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en la gracia divina, en la gracia amorosa, en la gracia justificadora, en la gracia libertadora de nuestro Señor y Salvador Jesús, que entregó su vida para que vivamos una vida plena, una vida de esperanza para una eternidad junto a Él. A nuestro Dios, a Cristo, sea todo el honor y toda la gloria por siempre. Que disfruten su tarde. Muchas gracias por acompañarnos.